Hola cracks, ¿qué tal? Antes de empezar este video quiero dejar en claro tres cosas que quiero que hagan. 1. Que te suscribas y dejes tu poderoso like. 2. Que te mires completamente todo el video. Y 3. 2000 likes para comparar todas las benditas alfas que ahí tengo, todas las grabaciones, para que la gente mire todo el desarrollo que ha traído actualmente Warzone Mobile y que ha sido brutal. Esto lo digo para que la gente se interese completamente y que sepa cómo va el desarrollo del juego. En fin, 2000 likes y hago la comparación desde el primer gameplay de junio hasta la actual con la 1.4. Ustedes mandan. En fin, disfruten el video, claro que sí. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Warzone Mobile. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerles a todas las comunidades, hemos llegado a los 90.000 suscriptores, pronto a los 100.000 y bueno, cuenta regresiva, que es lo más importante, en serio, se los agradezco demasiado. Ahora vamos con lo importante, hablemos de Warzone Mobile, tema Warzone Mobile, claro que sí. Ok, ¿por qué el título del video? Me preguntarán mucho seguramente, o me dirán muchas cosas, que es lo más importante. Así que tranquilos, les diré el por qué, claro que sí. Ok, bueno, todo empieza con lo que es esta alfa, la 1.4. Y pues, como ustedes saben, esto fue lo que se reveló al mundo el día de la Call of Duty Next, 15 de septiembre. El cual mucha gente se indignó básicamente por lo que estaba visualizando de lo que es actualmente Warzone Mobile. Y les voy a decir algo, teniendo en cuenta todos los operadores que van a llegar de base, lo que es el mapa de Verdansk, teniendo en cuenta que está confirmado que va a salir lo que es el segundo mapa de Warzone 2.0, Al-Mazarrah, y pues teniendo en cuenta también que va a estar llegando Rebirth, no sé de qué se puedan quejar. Ok, vamos a hablar sobre este fotograma y lo demás. Aquí vamos a ver algo muy detallado. Va cayendo el avión de armisticio, lo típico para Verdansk. Estamos viendo el mapa y se ve completamente mejor texturizado que la 1.3 que yo les he mostrado. Sí. ¿Por qué se ve mejor? Porque obviamente siguen trabajando arduamente en el juego y porque incluso se va a ver todavía mucho mejor. Hay un gran cambio desde la 1.3 a la 1.4. Que si nueva texturización, nuevo obviamente iluminación, nuevas armas, lo que son los finishers y mucho. Sí señores, yo he jugado el Warzone Mobile desde junio. Puedo decirlo de que ha mejorado completamente todo desde que empezó hasta el día de hoy. Hay mucha gente que tal vez no lo sabe y tal vez critica sin saber el propio juego cuando ni siquiera ha probado cómo se siente el gameplay del juego, que se siente muy bueno. Se siente como un Modern Warfare 2 con Warzone 2 y Warzone. Así se siente la movilidad de buena. Incluso pueda que la logren pulir todavía más. Recuerden de que los loadouts no se encuentran aún en las alfas, ni se va a encontrar cuando salga el lanzamiento global, va a llegar hasta un poquito después, eso lo ha confirmado Activision. Ahora me van a preguntar, Destro, ¿cómo va el juego en dispositivos? Cuando yo lo probé en junio, el juego en un Black Shark 4 iba a 20 FPS de bajada y 30 cuadros por segundo máximo y 60 con mucha suerte. Luego vino la Alpha 1.1, 30 FPS estables. La 1.2, 45 FPS estables. La 1.3, 60 cuadros estables. En todos los dispositivos que lo probé. Black Shark 4, Black Shark 5 y el iPad Pro pues ni te digo. Me va a decir, sí Destro, son dispositivos gama super alta, premium, no sé. Pero créanme, no iba ni bien cuando salió la primera alfa. Han mejorado. Y yo no sé por qué se quejan de los gráficos. El juego no es una mierda. No, no lo es. Es hermoso. Va a ser el bendito mejor juego que hay en dispositivos móviles. Va a demostrarles a las demás compañías de que pueden sacar un juego con altas prestaciones, altas condiciones y sacando el dinero para poder financiar lo que son este tipo de juegos. Es lo que estoy comentando. ¿Adivinen qué? La 1.4 ya quiero que llegue la actualización para mostrárselas en mi iPad Pro o en el Black Shark 5 que tengo ahí también. Y me va a decir, Destro, probalo en dispositivos de gama baja o gama media. No te preocupes, lo haré. Estoy tratando de conseguir uno. No, en serio, no tengo. Pero lo voy a conseguir. Y cuando lo consiga, te voy a decir cómo va en un dispositivo gama media o gama baja. Ahora, hablamos de lo que son los gráficos. No sé por qué la gente critica. Te voy a decir varios aspectos del por qué. Si estos son los gráficos en medio, los gráficos en bajo, te lo compro. Básicamente estaría bien. Los dispositivos gama baja podrían correrlo, los gama media igual, y los alta y los premium también. Ahora, ¿por qué la gente se ofende de estos gráficos? No sé por qué. Es un Battle Royale. ¿Tú sabes lo que drena de batería un Battle Royale? ¿Sabes, verdad? Sí. Entonces, nunca utilizarás tanto los gráficos extremos, o los HD, o los HDR, si quieres jugar por lo menos mínimo 2 horas y media, 2 horas, o una jornada, pues, de jugar tanto tiempo en tu día.
Te lo compro si lo utilizas jugando al menos media hora, una hora, porque quieres ver cómo se ve el juego de bonito, tal cual. Pero seamos sinceros, si vas full tryhard o incluso vas concentrado a la partida o quieres tener una jornada larga y no tiltearte y sacar lo mejor de ti teniendo en cuenta de que este juego tendrá modo Rankeds, dudo mucho de que quieras desgastar tu dispositivo teniendo en cuenta lo que puedes utilizar de los gráficos como lo que son los bajos o los medios y pues sacándole más provecho con los cuadros por segundo, que es lo más importante. Entonces, no lo veo. No sé por qué la gente se queja si al final y al cabo vas a terminar jugando en estos gráficos cuando vayas a Ranked. ¿Por qué? Porque te dura más la batería, porque vas a poder jugar a 90, 120 FPS si es en tu caso, y no vas a tener ningún problema. Ahora, no sé por qué la gente ha estado muy quejumbrosa últimamente, y es que no sé si sea la gente que no sabe cómo es el desarrollo de una alfa, que una alfa, para el que no lo sepa, es un juego que está apenas en desarrollo, que le falta su tiempito para llegar incluso a fase beta, y luego ya en la fase beta, que es un proceso en el cual la fase beta ya está casi en zona de lanzamiento o zona de lanzamiento suave. O sea, un soft launch o lanzamiento global. Cuando pasa a beta, ya podés estar muy seguro de que van a hacer algunos que otros pequeños cambios conforme a lo de la beta y luego vendrá el lanzamiento. Quiero dejar en claro muy eso, básicamente. Destro, ¿por qué? La gente no lo entiende. La gente para mí no se pone a pensar, ok, es una alfa. Se ve bien. ¿Eh? Me gusta cómo están las armas. Veo un poquito de texturizado ahí. Está perfecto, me sirve. Te lo hice una persona que ha jugado de la primera alfa que vino desde junio, casi me cierran el canal por eso, y aún así lo traje para que lo visualizara. ¿Y adivinen qué? Ha mejorado muchísimo, demasiado. Es más, si este video llega a 2000 likes, te hago una comparación de la alfa 1.1, la 1.2, la 1.3 y la 1.4. Lo dejo caer. 2000 likes y hago esa comparación. Tengo todos los clips ahí, todos los clips los tengo. Nunca los borré. Nunca los he borrado. Ahí están grabados todos, desde la primera vez que ustedes lo vieron hasta la última de hoy. Ahí los tengo. Ustedes lo decían, 2000 likes y hago la comparación de las alfas. Ahí lo tengo, tranquilamente. Solo con decirles que en la alfa 1.0 y la 1.1 ni siquiera me cargaba el bendito avión. Y el mapa se miraba horrible. Y aún así me emocionaba porque era Warzone lo que estaba jugando en mi dispositivo móvil. Era Verdansk. Y eso es lo que hay que tener muy en claro. La nostalgia, Verdansk en móvil, que va a sentirse mejor y demás. Incluso miren el pasto cómo se ve. El pasto se ve muy, muy bonito aquí. Créanme. El pasto era plastilina, loco, en la 1.1. Era plastilina. Warzone Mobile es una mierda. No, no lo es. Es hermoso. Es un juego el cual se va a mostrar para dispositivos móviles. Serio. Mira, decir, change my mind, como quieran decirle ahí. Cambia mi mente. Cambia mi forma de pensar. Lo siento, pero es que estoy hypeado, es Warzone Mobile. Si el Destro tal vez se marca un Apex y un New State. No creo. ¿Saben por qué? Es Call of Duty. Call of Duty, por mucha babosada que pase, siempre termina saliendo. Y peor para dispositivos móviles. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes creen que Call of Duty Mobile cuando salió fue brutalmente apoyado? ¿Qué va a hacer? El Call of Duty estaba tan mal optimizado que me da pantallazo negro a cada rato. En un dispositivo gama media. Tenía un Redmi Note 5. Tenía, creo que 4 o 3 GB de RAM. Y tenía un procesador Snapdragon 630. Y yo no me quejaba. Porque sabía el dispositivo que tenía. Y que posiblemente lo actualizarían y lo optimizarían en lo que era el Call of Duty Mobile. ¿Y adivinen qué? Me cerraron la boca. Porque sí logré jugarlo a 60 cuadros por segundo. Y eso que era Unity. Uno de los peores motores gráficos para optimizar y actualizar los juegos. Imagínense ahora Activision que tiene su propio desarrollador y su propio motor gráfico. No sé, vienen muchas cosas, vienen muy buenas cosas, muchos cambios. Y hay que tener en cuenta eso. En serio, vale completamente la pena. Y eso es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta en su corazón si les encantan los juegos de dispositivos móviles. Las cosas como son. Por eso yo les he dicho, tal cual, tengan mucha fe. Es Warzone. Lo que se está gastando de dinero en este juego no es mal. El desarrollo de este juego va muy rápido porque es mucha gente la que está trabajando en ello. Además de que es un juego que ya está hecho. Solo tienen que portearlo para móvil. Y teniendo en cuenta de que tienen muchos estudios, es más sencillo para ellos. Yo siento de que Warzone Mobile va a ser el juegazo de los juegazos.
Y que mucha gente, muchos de los que estamos viendo acá este video, de los que están acá, de todas las comunidades, sabe que lo va a viciar a muerte. En serio, no sé de qué se sorprende. En fin, habiendo dicho todo eso, espero te haya encantado este video, que te hayas suscrito, que hayas dejado tu poderoso like, que es lo más importante. Y como siempre, nos vemos en un próximo video de Call of Duty Warzone Mobile. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Destro32, gracias que todos me los acompañe. Adiós.